Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Siempre les agradecemos que nos acompañen en este camino de aventuras, de conocimiento, de descubrimientos, de seguimiento a los últimos avances científicos, al misterio, a aquello que no es que sea inexplicable, pero que por ahí aún permanece inexplicado. Antes de comenzar el tema de esta noche, le doy nuevamente la bienvenida a mi querido amigo Jeremías. Buenas noches, Jeremías, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches a todo el público de Juicio al Misterio. Bien, esta es una noche de viaje, de aventura y de cosas extrañas, aunque por ahí no tanto. Hace algunos días recibíamos la información en los medios periodísticos de que un fotógrafo ruso había fotografiado a un pez, a un pescado ya en ese momento muy raro, del que no se tenía noticia con anticipación. La noticia decía, un fotógrafo ruso encontró un extraño pez con forma de alien y generó revuelo en las redes sociales. Se llamaba Roman Fedortsov, conocido en Instagram, compartió estas imágenes de un pescador que, bueno, estaba allí cerca de la ciudad de Murmansk. Ustedes van a ver en el recuadro una serie de fotografías. En principio, la noticia periodística, pero no solamente de este pez. Vamos a ver que esta historia de alguna manera encuentra una conexión bastante directa con algunas leyendas, y lo pongo entre comillas y con signos de interrogación. Pero quizá podamos encontrar algunos datos mayores de esta noticia de la mano de Jeremías. Dale vos. Bueno, Hernán, como bien vos decías, esta noticia salió a la luz el 28 de febrero, hace muy pocos días. Este fotógrafo y pescador ruso ya había publicado en su cuenta de Instagram varios descubrimientos de peces extraños. Este, lo extraño, es decir, lo que llama la atención es su aspecto de alien. Fue descubierto en las profundidades del Océano Pacífico y tal cual nos cuenta la noticia, esa condición, si se ve en la foto de cabeza inflada, pareciera un cerebro como el que nosotros tenemos visto en las películas de los aliens, tiene que ver justamente por la profundidad en la que habita este pez, que obviamente la presión que genera en las profundidades, las fauces del mar, hace que los peces tomen formas distintas a, a los peces más superficiales. Y ahí él, que ha publicado varias fotografías, si tenés la otra fotografía vas a ver que está la fauce abierta de la boca del pez y adentro tiene como si tuviera varias formas también de cabezas o de bocas raras, lo cual hace muy extraño esta fauna marina, ¿no? Este fotógrafo Fedortov se encarga o le gusta en realidad publicar todas estas cosas porque está hace muchos años trabajando con este tipo de especies. También lo hace con un modo de mostrarle al mundo que no solamente hay lo que ya conocemos, sino que en las profundidades del mar habitan muchas especies que desconocemos y de las cuales es necesario estudiar. Las condiciones del fondo del mar han sido para la historia, para la literatura, para la cinematografía, siempre objeto de culto, ¿no? Obviamente que es un misterio las profundidades del mar y genera mucha imaginación, mucha inventiva. Me acuerdo de Julio Verne, por ejemplo, Sí. y también me acuerdo de un escritor que a vos te gusta mucho, que es Lovecraft, que posiblemente vos tengas, cuando viste la noticia, se te ha venido a la mente los animales fantásticos y los mundos fantásticos de este gran escritor. Uh -huh. Así que bueno, yo creo que abre el debate, no digo el debate, sino la charla sobre el fondo del mar, sobre el lecho marino, sobre otros mundos que hay a muchos miles
de kilómetros de la Tierra, del nivel del mar, obviamente. Sí, mientras contabas esto, pensaba en las 20.000 leguas de viaje submarino con el Nautilus, la cantidad de cosas que habrá visto Verne y que puso en esa historia y otras muchas que se guardó. Y después los mitos de Tulu, de Lovecraft, con todo ese bestiario impresionante de uno de los más grandes escritores de terror y de lo místico, de lo esotérico. Por supuesto, alguna vez tendremos que dedicarle algunos programas a estos personajes extraordinarios de la literatura universal. Pero sí se sabe el nombre de este pez. El nombre científico es Aptocyclus ventricosus o pez lumpo liso. Ok, Es lumpo. una especie de pez marino que habita en las aguas profundas del Océano Pacífico. ¿Por qué quise traer esta historia? Naturalmente por la fotografía del pez, porque nos trae reminiscencias de, bueno, pareciera ser que es el arquetipo liso y llanamente de los extraterrestres que hemos conocido en la bibliografía, en las series de televisión. Bueno, es la iconografía un poco que hemos tenido siempre en nuestra mente. Esa imagen es la que nos han hecho ver del extraterrestre más tradicional. Es una especie conocida que evidentemente no es muy abundante porque vive en las profundidades y no tiene mucho contacto con el ser humano. A veces en estas circunstancias es pescada. Pero ¿por qué la referencia al Océano Pacífico? Verán, esto que les voy a contar forma parte un poco de la leyenda, pero como todos ustedes saben, en toda leyenda siempre hay algún dato que es real e histórico. Hace aproximadamente 65 millones de años, cuentan los científicos, que cayó en la península de Yucatán un meteorito. Ese meteorito produjo una explosión, una reacción en cadena similar a lo que hubiera significado 1.000 bombas atómicas. Como resultado de esa conflagración, naturalmente gran parte de la vida en el planeta desapareció, entre ellos los dinosaurios. Esa fue la desaparición de los dinosaurios. Pero algunas leyendas indican que en ese momento existía un continente llamado Mu. Van a verlo ustedes en el mapa, en el Océano Pacífico. Ese continente Mu, en el que supuestamente vivían unos seres hermafroditas que habían llegado a un grado de evolución científica absolutamente impresionante y que ya habían alcanzado todo el conocimiento posible. Habían creado naturalmente su propia lingüística, su propia forma de comunicarse, que no era otra sino la telepatía. Lo cierto es que no fue el único continente de leyenda que nos han traído algunos que nos han contado historias. También existió sobre el Océano Pacífico el continente perdido de Lemuria, que fue relacionado durante muchos años con la Atlántida, aunque naturalmente Atlántida siempre se la pensó desde la historia del Critias de Platón en el Océano Atlántico. Este continente perdido que estaba o que hacía la conexión entre la India y Madagascar era un poco la continuación del conocimiento que había traído ese otro continente Mu legendario. Ese meteorito produjo dos cosas, además de la extinción en la Tierra de casi todos los seres vivos. Una enorme capa de cenizas sobre la atmósfera que impidió durante muchos millones de años que el Sol impactara de la manera que lo hace hoy. Eso produjo la última glaciación, que fue la última extinción de las 5 que se tienen contadas científicamente por estratos sedimentarios en el planeta Tierra. ¿Cuándo terminó esa glaciación? Hace aproximadamente 12.000 años. No es que el hombre no existió. El hombre tuvo existencia mucho antes de que terminara esa glaciación y los registros están naturalmente en las cuevas, que fueron los lugares donde pudo guarecerse. Por eso en las cuevas tenemos registros de pinturas rupestres de 30, 40.000 años. Pero hace 12.000 años el hombre tuvo la posibilidad de salir, no sin antes sufrir
de acuerdo a todas las civilizaciones de las que se tiene cuenta, una enorme inundación, un enorme diluvio. Diluvio del que hablan naturalmente la Biblia, pero del que tenemos un recurso y un reconocimiento mucho más anterior en la epopeya de Gilgamesh, de Sumer. Casualmente, estas dos civilizaciones también desaparecidas, la de Lemuria y la de Atlántida, tienen como reconocimiento histórico hace 12.000 años, que es el momento en el que habrían desaparecido. Todos estos continentes legendarios fueron descartados por la ciencia casi en su totalidad cuando entre 1930 aproximadamente se llegó a la conclusión de que en realidad lo que explicaba el movimiento de esos famosos continentes juntos, que se llamaba Pangea, fue el desplazamiento de las placas tectónicas. ¿Por qué les hago toda esta introducción y qué relación tiene con un animal de estas características? Bueno, este animal naturalmente tiene que haber sido un animal que pudo o que le haya ganado al tiempo, porque como ustedes saben, de toda esa desaparición de los seres vivos, algunos sobrevivieron, y los que más sobrevivieron fueron los que estaban debajo del agua, de hace 65 millones de años a esta parte. Los dinosaurios desaparecieron, pero la vida debajo del agua, sobre todo la que estaba bien profundo, a la que no le llegaba igualmente el sol, como a este pez. Cuando nosotros vemos estos peces, como nos pasa por ahí con otros animales, puede que estemos en contacto con animales que no han tenido un parate en su camino evolutivo y que posiblemente vengan reproduciéndose desde esos momentos. ¿Existieron estos continentes? Bueno, la ciencia hoy todavía los tiene como meros actos de mito o de leyenda, pero insisto, como sabemos desde el punto de vista historiográfico, toda leyenda y todo mito tiene por lo menos algunos elementos de realidad. ¿Habrá sido este pez o sus antepasados en línea directa un testigo presencial, no solo de la ocurrencia de aquel meteorito, sino también de toda esa evolución que pasó por la última extinción masiva que no pudo extinguirlo a él, porque él ya estaba acostumbrado a no tomar los rayos del sol? Y eso fue lo que lo salvó, así raro como es, de continuar con vida hasta ese momento. ¿Cuántas formas de vida aún no conocemos o no son absolutamente raras? Porque se encuentran allí, escondidas en lo más profundo del mar. No sé si querés hacer algún comentario al respecto, Jerez. No, te escuchaba atentamente porque hilvanaste perfectamente la historia de la humanidad, la historia de la civilización también, ¿no? Algo importante que decías con respecto al humano. El humano se escondió en las cavernas y pudo sobrevivir a esas terribles cuestiones que, según la ciencia, fueron climáticas. Según la religión, tendría otro origen, pero también hablabas de la Gilgamesh y hacías también mención a las placas tectónicas, a los continentes, a la Pangea. Hay un gran vendría a ser policiencias, ¿no? Policiencias, la religión, la ciencia en sí. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver todavía con muchos descubrimientos que siguen haciéndose en excavaciones, en este caso en el fondo del mar, donde empiezan a surgir, por ejemplo, esta especie de pez extraño que cuando se hacen los estudios de la cantidad de años que habitó en la Tierra y todo lo demás, se puede seguir hilvanando ese gran edredón que vos decís que es la civilización de este planeta y que no es lineal como la estudiamos cuando tenemos que estudiar historia, por ejemplo. Claro. No es que es una cuestión lineal que ocurre y que
a mí me gustaba estudiar la historia tratando de pensar, por ejemplo, no sé, lo traigo a cuento de nuestra historia, en 1810 qué estaba pasando en los distintos lugares, no solamente en España, en Europa, sino en África, en otros lugares, para tener un concepto de la época. Entonces, cuanto más atrás se va en el tiempo, tiene que sí o sí buscar en todas las ciencias posibles y en todas las fuentes posibles para tratar de hilvanar o de hacer ese rompecabezas de lo que fue la prehistoria, por ejemplo. No estamos Sí. hablando de los tiempos inmemoriales. Y bueno, las cuevas que son, por ejemplo, un testimonio de la vida del hombre, tratando de guarecerse de las inclemencias de toda ese alud terrible que fueron las glaciaciones y que extinguieron, por ejemplo, a los dinosaurios, uno tiene que tener siempre en consecuencia pensar que no es solamente una cosa, sino que está todo relacionado, que hay que estudiarlo desde distintas esferas y de distintos ámbitos, que es más o menos lo que vos estabas diciendo cuando hablabas también de la Atlántida, Claro. ¿no? Lo estás trayendo también a colación de este tema, que fue el descubrimiento de un pez a las profundidades del mar. Así que yo creo que siempre la historia, siempre las ciencias nos traen nuevos elementos para poder entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, obviamente. Sí, además, mientras miraba las fotos detenidamente de este pez y pensaba, bueno, cómo habrá sobrevivido. Eh, Seguramente algún otro pescador o algún otro barco que pasara por allí hace muchos, muchos años lo haya visto y le haya quedado en el subconsciente esa imagen y posiblemente cuando creyó ver algo en el cielo le atribuyó o conectó y entonces no es que nos haga recordar a los extraterrestres, sino que posiblemente la imagen que se consolidó fue la que esa persona vio y la relacionó con algo que le era absolutamente desconocido. Pero evidentemente es un animal y ya ha sido descubierto por la ciencia, por otro lado, no era un animal Sí, desconocido. obviamente, ahí estás hablando justamente de algo que queda en el inconsciente, ¿no? En el Claro, inconsciente, y en este caso después se traduce al inconsciente colectivo. sí. Uno asocia esa imagen a supuestamente un extraterrestre. Ujú. Y ahí ocurre algo, que es que se genera con esa imagen una idea en nosotros, que por ahí es completamente errónea, todavía no está definido qué es un extraterrestre, por ejemplo. No está definido. Si bien tiene definiciones, si bien hay muchas investigaciones, muchos estudios y muchas cosas que se están ocultando, a lo que hoy es, nosotros pensamos que es así porque nos lo han puesto, nos lo han impuesto, justamente como vos decías, alguien vio un pez y después vio otra cosa y lo asimiló, lo asemejó y generó una especie de cultura, una especie de conocimiento sobre el cual nosotros consideramos que un extraterrestre debe tener la cabeza así, de ese cerebro de esa manera. Después el cine, la ciencia ficción, Julio Verne, Lovecraft, bueno, hay un montón de escritores que también se dedicaron a generar una idea, una idiosincrasia sobre, en este caso, la vida extraterrestre. Pero lo cierto es que sale todo de la imaginación humana. Sí, además pensaba, me enteré ayer que Steven Spielberg está preparando una película sobre ovnis que va a estrenar mediados de 2026. Digo, si yo hubiera visto esta imagen que nos muestran ahora en la película, bueno, para mí es un extraterrestre, sin yo haber sabido, sin que hubiéramos visto esta fotografía en los medios de comunicación. Es evidente Exactamente. la identificación que tenemos con algo que no sabemos, por otro lado, si existe, aunque lo podamos sospechar, como son los extraterrestres, pero es evidente la identificación que tenemos de esa fisonomía que nos muestra este animal con la imagen que tenemos del marciano, ¿no? O sea, ese ser que viene de Marte y que viene un poco a conquistar la Tierra. Exactamente. Me Por parece eso muy... siempre Sí, queda siempre
una materia más, un paso más para el conocimiento de todas estas cosas, ¿no? De todas estas cuestiones que siempre nos gusta traer al programa y de las que siempre conversamos. ¿Por qué? Porque generan no una polémica, sino generan un nuevo estadio en el conocimiento. Es decir, el paradigma va cambiando continuamente a medida que se van descubriendo cosas y lo que creíamos que era, por ahí no es. Este sería un buen caso, ¿no? Encontraron un pez que bien podría ser un extraterrestre en nuestra concepción hasta ahora conocida. Y en realidad es un pez que habita el océano Pacífico hace miles y miles de años. Totalmente, sí, 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 sí. Bueno, vayamos a las conclusiones, ¿eh? ¿Te parece? Bien. Bien, empiezo yo, si te parece, y cerrás vos esta vez. ¿Te Perfecto. parece, Jere? Eh, ¿Qué decirles? Yo cuando vi la foto me dio la misma sensación que le dio a Jeremías, que estaba un poco completando ese inconsciente colectivo que ya tenemos insertado por haber visto películas, revistas, series, en fin. La iconografía que tenemos de los extraterrestres es la que nos muestra este pez. ¿Y qué habrá sido primero? ¿Qué habrán visto los que han mirado al cielo? ¿Habrán visto extraterrestres? ¿Habrán visto peces como este o similares? ¿Habrán existido los continentes de Lemuria, de Mu, la Atlántida? ¿Habrán sido Atlántida y Lemuria descendientes de aquel pasado y de todo ese conocimiento y civilización? ¿Habrán estado por allí dejándonos el conocimiento para la construcción de pirámides, para las grandes civilizaciones? ¿Se habrá perdido todo ese conocimiento? ¿Será todo falso? ¿Habrán sido extraterrestres, como nos cuenta Zecarías Sitchin en sus traducciones y en sus interpretaciones de los textos antiguos con la aparición de los Anunnakis? Bueno, como verán ustedes, cada vez que hacemos o planteamos programas de este tipo, tenemos cuanto poco más interrogantes, no tantas respuestas. Pero sí está clara una cosa, por lo menos para mí, después de haber adentrado un poco en esta noticia que es de absoluta actualidad. Es tanto lo que desconocemos que cada vez que nos ponemos a investigar sobre un tema determinado, lo único que hacemos es tener una acabada cuenta de nuestra propia ignorancia. Yo nunca había visto este pez. Los científicos ya lo conocían. Yo no sé si existieron todos estos continentes, aunque muchas de las cosas que se cuentan me puedan parecer plausibles. Pero siempre me ha dado la sensación de que ese conocimiento, de que esa forma de construir que tuvieron nuestros antepasados, no se pudo lograr de la manera que nos han contado. Y creo, como nos dijera hace algunos años Haji Sawas, el famoso dueño prácticamente designado por el gobierno egipcio para excavar las antigüedades egipcias, él mismo nos decía que solo se había sacado a la luz, excavado, entre el 20 y el 30% del Egipto antiguo. Pues yo creo que solo sabemos entre el 20 y el 30% de nuestro origen. El 70-80 lo desconocemos absolutamente. Y quizá vayamos en camino de conocerlo. Porque yo les aseguro que será la única forma de saber verdaderamente cuál es el motivo de nuestra existencia. Te escucho, Jeremías. Bueno, muy interesante lo que decía sobre el porcentaje, ¿no? Que bien puede ser más o menos, pero es muy poco lo que en realidad todavía conocemos de la antigüedad, de la prehistoria. Son muchos siglos, milenios en los que tenemos que seguir excavando e investigando, porque encontramos una pequeña cosa que nos lleva a otra. Lo que pensábamos, como hablábamos recién, lo que pensábamos hoy quizás de un tema, con un descubrimiento nos viene a completar o a cambiar completamente la idea que teníamos sobre ese tema en particular. Estábamos hablando del mar y de los continentes
y de la vida debajo del mar, que siempre fue algo que, por ejemplo, Julio Verne estuvo muy interesado en su vida y ha escrito sendas historias hermosas, ¿no? Que nuestra niñez fueron los que dispararon nuestra imaginación para poder después gustarnos, querer investigar, querer estudiar estas cuestiones. Yo creo que es muy poco lo que todavía sabemos, siempre hay algo nuevo y estas investigaciones, estos descubrimientos hechos por personas que quizás es pescador y fotógrafo, pero no es un científico, traen mucha, traen mucha luz y abren muchos nuevos temas para conversar y para seguir trabajando lo que es el conocimiento de la historia de la vida de la humanidad, ¿no? Y de nuestro planeta, que es tan rico y que tiene tanto todavía por descubrirse. Que eso además hace que siempre estemos en continua evolución. Nosotros estamos viviendo una evolución que quizás en miles y miles de años nos estudien a nosotros y a lo que hicimos en estos tiempos. Así que yo creo que siempre es un buen motivo el conocimiento, ¿no? Conocer es tener poder para poder, valga la redundancia, para poder seguir evolucionando y avanzando en la senda de nuestras vidas. Bueno, lo dicho está. Jeremías, te saludo, que tengas muy buenas noches y Buenas ya noches, Hernán. pronto volveremos. Te dejo que que saludes. Bueno, disculpa, estaba lenta la comunicación, así que te saludo nuevamente. Buenas noches y buenas noches a todo el público. Espero que estos programas les interesen y podamos seguir haciendo nuevos juicios al misterio sobre temas tan interesantes como el que hemos hablado. Bueno, de mi parte les agradezco que nos sigan acompañando en estas aventuras. Vamos a traer nuevas investigaciones, nuevos misterios. Vamos a seguir llevando a juicio los hechos más relevantes, los más ocultos y los más discutidos, pero también los actuales. Nuevamente les agradezco, los esperamos la próxima y los invitamos que si nos quieren acompañar a vivir estas aventuras, se suscriban al canal. Los saludamos desde Buenos Aires, Argentina, cordialmente para todo el mundo, hasta cualquier momento.